La Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador ha recibido información sobre la casi imposibilidad de que se renueve el ATPDA con Estados Unidos. O dicho de otra forma, que Estados Unidos extienda una vez más este acuerdo de preferencias arancelarias a las exportaciones ecuatorianas. Esto, además de ser un duro golpe para el sector productivo ecuatoriano, para el sector exportador ecuatoriano, que genera empleo, que genera riqueza, que genera impuestos, que genera producción, es el síntoma claro del aislamiento comercial que vive nuestro país. De otro lado, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio de Quito ha recibido también informes de que las conversaciones con la Unión Europea se encuentran estancadas y no avanzan debido a la falta de decisión política del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y debido a una decisión de no acatar dos pedidos específicos, uno relacionado con compras públicas y el otro relacionado con propiedad intelectual, que son una condición sine qua non para acceder a este acuerdo importante que permite o que permitiría que las exportaciones de nuestro país lleguen sin pagar impuestos o sin pagar aranceles a la Unión Europea. Los Estados Unidos representan el 44% de las exportaciones totales, y perder el ATPDA, como hemos perdido, como ya perdimos hace 4 años la posibilidad de suscribir un acuerdo de libre comercio como ya lo tiene Colombia y como ya lo tiene Ecuador, significa haber perdido el 25% de las exportaciones totales, incluyendo las petroleras, o 4.000 millones de dólares anuales. Por otro lado están las importaciones. El presidente de la República ha sido muy crítico con las importaciones, pero es importante que él sepa, porque yo no sé si es que sus técnicos no le explican, porque si es que sabe y sigue repitiendo esta mentira, está cometiendo no solamente una falta ética, sino algo mucho más grave. Que las importaciones están compuestas por combustible, bienes de capital, materia prima y bienes de consumo. Eso es lo que el Ecuador importa. Eso es lo que el Ecuador importa para funcionar. Eso es lo que se importa para que la economía funcione. El Ecuador importa 5.000 millones de dólares en combustible. Producimos petróleo, pero importamos combustible. Importaciones de combustible, 5.000 millones. De bienes de capital, que son indispensables para la producción, 6.200 millones de dólares en bienes de capital. En materia prima, indispensable para los procesos de transformación, 7.500 millones de dólares. Y en bienes de consumo, 4.991 millones de dólares. A esto es a lo que ataca Rafael Correa, tratando de ponernos a los ecuatorianos, a los 13 millones de ecuatorianos, en una categoría de una sociedad consumista de lo extranjero. Miren aquí la mentira. 5.000 millones de dólares de 22.600 millones de dólares de importaciones totales son bienes de consumo. ¿Y por qué importamos bienes de consumo por esta cantidad? Porque no se fabrican en el Ecuador. Porque los teléfonos celulares no se fabrican en el Ecuador. Porque tal vez si es que hace 5 años se comenzaba con una política seria de atracción de inversión, tal vez hoy día tendríamos algún inversionista importante que fabrique teléfonos celulares en el Ecuador. Porque en el Ecuador no se producen suficientes zapatos. Porque en el Ecuador no se producen medicamentos. Porque en el Ecuador suficientes medicamentos. Porque en el Ecuador no se produce suficiente ropa. Esos son los grandes rubros de importación. Porque en el Ecuador no se producen vehículos suficientes para la demanda existente. ¿Qué demanda existente
¿Por qué la demanda existente se ha incrementado de tal forma en los últimos años? Porque justamente esa es la política de desarrollo económica propuesta por el presidente de la República, Rafael Correa, hace 5 años y medio. Incentivar el consumo. El que tacha a la sociedad ecuatoriana, a la que dice querer, de consumista, él ha sustentado su modelo de desarrollo económico en la reactivación del consumo. Y estas son palabras textuales de él, o conceptos textuales. Vamos a reactivar el consumo para dinamizar la economía. ¿Cómo lo hizo? No siguiendo el camino correcto, atrayendo inversión, dando bases para que el sector productivo pueda producir más, pueda crear más, sino gastando y gastando a mano suelta. Amigas y amigos, se han derrochado de nuestros recursos, de nuestros impuestos, de nuestro petróleo, 130.000 millones de dólares. 130.000 millones de dólares. Rafael Correa en 5 años y medio ha gastado lo que se gastó en 40 años. Lo que sus antecesores gastaron en 40 años. El saldo neto de la balanza global, hasta el momento, en el ejercicio de la presidencia del gobierno de Alianza País, es de menos 5.000 millones de dólares. A pesar de haber tenido petróleo de más de $100, lo que significa una cantidad de ingresos de divisas de dólares a nuestra economía, las equivocadas políticas económicas y comerciales hacen que el saldo neto actual sea de menos 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares han salido de la economía ecuatoriana en el saldo neto. ¿Qué significa en otras palabras esto? Que cada día estamos perdiendo los dólares, que son necesarios para que nuestra economía mantenga el sistema actual que tenemos, que es de dolarización. Viendo estas cifras, que son las mismas que ve el presidente y sus 40 ministros, viendo estas cifras, sin duda alguna han comenzado a acusar los estragos de este problema que es grave. Pero lo han hecho no de manera seria, no de manera frontal, siguiendo el camino que no es el camino más fácil, que no es el camino popular, pero es el camino correcto. Ahorrando, no gastando más de lo que se tiene, implementando políticas de austeridad, de control en el gasto, de reorganización en las cuentas públicas, de incentivo a la producción real, no con ese adiposo mamotreto que se llama Código de la Producción, que no ha servido absolutamente para nada, porque hoy día en el Ecuador se invierte menos de lo que se invertía hace 4 años, o hace 5 años, o antes inclusive de que ese Código de la Producción entre en vigencia. Nuestra deuda, o la deuda que Rafael Correa ha contratado, tanto con el IES como con los organismos internacionales, bonos que él no ha contratado porque nadie le presta, y la deuda con China, paga el 7%. ¿Qué significa? El 7% anual de servicio de deuda sobre 20.000 millones de dólares. Una deuda extremadamente costosa. Pero esa deuda se suma a esta. Y esto es lo que se tiene que solucionar a futuro. Y esto es algo que vemos que ya ha comenzado. Antes decíamos que era una bomba de tiempo. Ya ha comenzado a explotar. Y es por esto que se fijan estos cupos, que lo único que van a hacer no es limitar, no es corregir la balanza comercial o la balanza global, no. Es incentivar para que los mercados paralelos, para que los mercados negros hagan su agosto. Ya está Rafael Correa preocupado porque sabe que la economía se le fue de las manos. A pesar de tener unos ingresos extraordinarios por petróleo y por las otras exportaciones, como ha gastado mucho más, como ha derrochado el dinero, ya está preocupado. Entonces ha comenzado a poner estos parches verdes gigantescos para tratar de arreglar algo que penosamente, con ese tipo de medidas, no tiene solución. Todos vimos, algunos con mucha molestia,
y el caso de la Cámara de Comercio de Quito, nosotros públicamente rechazamos la visita del dictador de Irán a nuestro país. Y lo hicimos porque consideramos que es una persona detestable, porque consideramos que es una persona que representa un régimen totalitario que persigue, un régimen que intenta desaparecer del mundo a una etnia entera, un régimen que ha sido y que es sancionado por Naciones Unidas. Pero vino él a firmar un acuerdo comercial, el tirano de Irán, y con bombos y platillos presentaron un documento de acuerdo comercial. Miren, yo participé en las negociaciones del TLC y el acuerdo comercial, que nunca se firmó pero que estaba listo para ser firmado, tenía aproximadamente 1400 páginas. Este es el acuerdo comercial con Irán. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Esto es todo con Irán. 6 páginas. 6 páginas de 6 páginas de temas absolutamente abiertos, de declaraciones, de amor entre ambas naciones. Pero ¿qué hay detrás de estas 6 páginas que no sirven para nada? Un acta de reunión, o un acta de reunión entre el señor economista Rafael Correa Delgado y el tirano Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán. Un acta de trabajo en la que, me he permitido subrayar, se establecen algunos temas comerciales, pero el único trascendental, el único importante, porque ustedes pueden leer esto, este es un documento oficial que llegó a nuestras manos la semana anterior. El único tema o punto importante es, y me voy a permitir leer, asuntos financieros y bancarios. Los asuntos financieros y bancarios no son parte de un acuerdo comercial. No tienen que ser parte. Pueden ser un anexo, un adendum. Primer punto: asuntos financieros y bancarios. En materia de cooperación bancaria, yo no sé desde cuándo Irán es una potencia financiera o bancaria en el mundo. En cooperación bancaria y financiera, lo que sí sé es que Irán está acusada de ser un país que financia actividades de terrorismo. Y lo que sí sé es que organismos financieros iraníes han sido acusados de lavar dinero proveniente del más nefasto, de la más nefasta de las actividades, que es el terrorismo que mata gente en el mundo. En materia de cooperación financiera y bancaria, a fin de facilitar el intercambio comercial se realiza comprando y vendiendo. Se acordó que el Banco Central del Ecuador abrirá una cuenta en un banco de países terceros. ¿Cómo es esto? Lo que se fustiga, y a Panamá se le mantiene en una lista negra por ser un país en el que se pueden constituir compañías, siendo un país tercero, está en un documento público firmado por 2 presidentes. A fin de facilitar el intercambio comercial, se acordó que el Banco Central del Ecuador abrirá una cuenta en un banco de países terceros. ¿Cuáles son? No se sabe. En el cual la República Islámica de Irán posee una cuenta bancaria. Esto es el primer punto, el más importante del acuerdo comercial con Irán. Segundo, y esto es lo más grave, y les ruego a ustedes que consulten de qué se trata. El Banco Central del Ecuador planteó la alternativa de operar con un banco de derecho privado y de propiedad pública llamado COFIEC, el mismo que operará con bancos no sancionados por la ONU para el efecto hasta finales de 2012, cuando viajarán representantes del Banco Central del Ecuador a los países terceros y luego a Teherán a los países terceros. ¿Qué será? ¿Corea del Norte? ¿Cuba? A países terceros y luego a Teherán para finiquitar los detalles. Puede estar equivocado, ojalá lo esté. Para mí esto es un procedimiento de lavado de activos. Este es un procedimiento, o vendría a ser vendrían a ser los grandes esbozos de un procedimiento de lavado de activos. Se está dictando el camino mediante el cual dinero iraní entrará a un banco ecuatoriano que es COFIEC. Este no es un banco del señor economista Rafael Correa, es un banco ecuatoriano
en una cuenta que se abrirá en un país tercero que no se dice cuál es, no sancionado por ONU. Todos los países que viven bajo las reglas del imperio de la ley han sancionado a Irán y las instituciones financieras iraníes. Únicamente países como Corea del Norte, países como Cuba o países como Venezuela abren sus puertas para que instituciones iraníes puedan abrir cuentas. Se va a utilizar a COFIEC como lavandería del dinero más sangriento del mundo, que es el dinero del terrorismo. Hay un informe reservado y confidencial que la economista Paulina Arauz le envía al economista Mauricio Martínez, gerente general encargado del Banco Central del Ecuador, en octubre del 2008. Yo prefiero entregarles a ustedes una copia de este documento porque habla por sí solo. Es un documento escrito por una profesional en este caso, que enumera todos los problemas financieros que tendría nuestro país de establecer relaciones financieras redundando con la República de Irán.